¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a SDP Noticias. Esto es SDP Tarde, mi nombre es Julián Mazoy. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy vamos a hablar acerca de un tema y un tema solamente. Hace 11 años, 43 estudiantes normalistas en Ayotzinapa, Guerrero, en Iguala, Guerrero, fueron brutalmente desaparecidos. 43 vidas que aún no regresan a la vida pública mexicana, 43 familias que aún siguen buscando, después de 11 años, restos o lo que sea, con vida o no, a sus familiares. Hace 11 años, 43 estudiantes normalistas fueron brutalmente desaparecidos en Iguala, Guerrero. ¿Cómo carajos se le hace para borrar del mapa a 43 personas en una sola noche? Pues ayuda cuando cometes un crimen de Estado. Y eso fue Ayotzinapa. Fue un crimen de Estado. Fue un delito operado desde las más altas cúpulas del Estado mexicano. Sucedió durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, pero la realidad, si somos sinceros, esto trasciende a Enrique Peña Nieto. Un crimen de Estado es hablar de la utilización de todas las instituciones que conforman todos los niveles de gobierno disponibles para cometer el delito. Y eso fue Ayotzinapa. La instrumentalización de todo el Estado mexicano, de todos los niveles, de todas las instituciones, de todos los funcionarios para desaparecer a sus propios ciudadanos, a los ciudadanos de su propio país. Un delito de lesa humanidad cometido por las propias autoridades a las que el pueblo de México le confió encabezar su representación. Así que esta es la historia de ese crimen de Estado. La historia de cómo el gobierno de México demostró que para proteger sus intereses, para mantener relaciones de impunidad, estuvo dispuesto absolutamente a todo, al punto de estar dispuestos a pagar el precio que fuera para proteger a los suyos, aun cuando se cometen, aun cuando son autores de los peores actos que alguien puede cometer. Esta es la historia de uno de los dolores más profundos del pueblo de México, contada con la información disponible en las investigaciones que se han realizado durante los últimos 11 años. Esta es la historia de Ayotzinapa. El asesinato de 6 personas, las lesiones a 20 más y la privación de la libertad de 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa. Participaron estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. ¿Quién es egresado de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa? Tanto con representantes de las familias de Ayotzinapa. El presidente Enrique Peña Nieto inició manifestando su solidaridad con el dolor de la comunidad de Ayotzinapa. Se había cometido una gran injusticia, que era un crimen de Estado y que teníamos que actuar. La historia empieza en un México bastante reciente, más reciente de lo que quisiéramos aceptar. Esta historia no tiene tanto tiempo. Un México que probablemente muchos de nosotros prefiriéramos olvidar y que hemos dejado en el olvido colectivo, quizás provocado por esa especie de pacto oscuro que existió entre Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador para permitir una transición hacia la democracia plena más o menos entre el 2017 y 2018. Un pacto que, si somos sinceros, es innegable, existió, llegaron a acuerdos y justamente fue en beneficio del pueblo de México. Un acuerdo que yo no me atrevo a culpar o a intentar juzgar desde SDP Noticias. La historia empieza entonces en un México de no hace tanto tiempo. Un México del 2012 que para mi generación fue quizás la primera elección que vivimos de forma plenamente consciente, la primera gran elección federal, el primer gran momento de un ejercicio democrático que le quedó a deber a la gente de mi edad. Empieza en el México de la mercadotecnia de Enrique Peña Nieto. Empieza 2 años entrado un gobierno que se había vendido como el gran salvador de México. ¡Es momento, México! ¡Ánimo! No voy a fallar, que voy a cumplir. Quiero ser un presidente para todos los mexicanos. Voy a gobernar con unidad democrática para darle resultados a la gente y recobrar la esperanza. Para construir el país que merecen nuestros hijos. ¡Viva México! Que nos podemos unir.
Era 2014, estaban en un buen momento. El gobierno estaba saqueando a manos llenas el erario. Seguían gozando de haber creado una telenovela que publicitaron en todos los televisores del país, en todos los medios de comunicación de toda la nación, alrededor de la vida de Enrique Peña Nieto. El guapo y joven presidente sin escrúpulos, sin convicciones, sin capacidad, pero con cantidades asquerosas de dinero, con cantidades asquerosas de compromisos y con cantidades obscenas de efectivo que le aventaban a los medios de comunicación para sostener su presidencia mientras se llenaban sus bolsillos con billetes manchados de sangre y manchados de impunidad. Dinero del pueblo de México. Habían gastado millones de dólares comprando la portada de la revista Time para posicionarlo. A nivel internacional estaban gastando todo lo que podían para intentar salvar su presidencia. Y la muy prestigiada revista Time adelantó este jueves un extracto de la portada internacional que dedicará al presidente Enrique Peña Nieto. La publicación saldrá el próximo 24 de febrero y destaca el paquete de reformas económicas del mandatario con la leyenda Salvando México. Como las reformas de Enrique Peña Nieto han cambiado la narrativa de su nación manchada por el narcotráfico. Saving Mexico, así es como reza la portada de la revista Time. Por supuesto, hay todo tipo de reacciones en las redes sociales. Oiga, esta es la segunda vez que Peña Nieto es portada de la revista Time. La primera fue en diciembre de 2012, a unos días de asumir la presidencia de México. Saqueaban, eliminaban el sentido humanista de la Constitución, empobrecían a la población al punto de matar a la gente de hambre, y si no se morían de hambre, a macanazos. En Oaxaca, México, un estallido de violencia entre maestros que protestan la reforma educativa del gobierno y policías federales dejó hoy varios muertos. Los manifestantes dicen que hay un periodista entre las víctimas fatales, además de casi 50 heridos. Isa Osorio nos explica lo ocurrido. La violencia se apoderó del municipio de Nochixtlán, en Oaxaca. Bueno, aquí estamos viendo cómo ya hay un compañero herido. La represión, cuidado. La represión es imperdonable. Este sistema de privilegios vemos. Es de la puta humanidad, aquí están viniendo y le están sacando fotos, no mames. Vamos a llevarlo. Vamos a dejar constancia, güey. Vamos a dejar constancia. Estamos viendo la represión de este sistema opresor. Ya hay un compañero herido. Le decíamos que también allá había un compañero de la pierna. Y aún así, Enrique Peña Nieto estaba salvando a México. Nos intentaban vender sus reformas entreguistas, privatizadoras, como grandes, gigantescos logros en beneficio de la nación. Demuestra que la reforma financiera ya está en acción. Está la reforma energética, la reforma en telecomunicaciones, la reforma financiera para ampliar el nivel de crédito en México, la reforma fiscal. La reforma energética ya está en acción. Con la promulgación de la reforma constitucional en materia educativa, se da un paso decisivo para hacer realidad el derecho humano a la educación de calidad de los mexicanos. Promulgaré la reforma financiera aprobada por el Congreso de la Unión. De las demás reformas estructurales en materia económica que se han concretado durante esta administración. Y aún así su popularidad todavía no colapsaba. No estamos hablando del final de Enrique Peña Nieto, cuando todo el mundo lo recordamos, terminó con 8, con 9% de aprobación. No estamos hablando de ese momento en donde el pueblo de México salía a las calles todas las semanas para pedir su renuncia a su destitución o que ya terminara esa administración. Todavía no sabíamos qué era Pegasus, por ejemplo. Aún no le habían cachado la Casa Blanca, no había sucedido la estafa maestra, no sabíamos qué chingados era Odebrecht. Y no obstante, estamos hablando de ese mismo Enrique Peña Nieto, el que en ese momento estaba viviendo su plena gloria. Estaba el Pacto por México, todos los medios de comunicación hablando maravillas de él, de sus obras de infraestructura. La oposición realmente no existía. Ricardo Anaya se dedicaba a hincharse las manos de tanto aplaudirle a Enrique Peña Nieto. Y estaban nada más a unos meses de las elecciones intermedias del 2015. No se podían permitir un gran escándalo. No podían permitir que algo les echara a perder esta plena gloria que estaban viviendo. Cuando de repente, en un momento en que ninguno de los hombres perversos más cercanos a Enrique Peña Nieto se lo veía venir, en la Sierra de Guerrero, en uno de esos lugares en donde probablemente ninguno de los aplaudidores de ese gabinete se había parado jamás, su propia gente,
en coordinación con el crimen organizado, cometieron el crimen inicial: desaparecer a 43 estudiantes normalistas de la Escuela Normal de Isidro Burgos, ubicado en Ayotzinapa, Guerrero. Siempre vieron como molestos campesinos simplemente, pues no era prioridad. Hacer justicia para los más pobres no era algo que jamás les había cruzado el lóbulo frontal. A esta gente se le calla y se hace a balazos si es que es necesario. Así que así fue como diseñaron su versión a modo. Construyeron desde la más alta oficina de la República una gran mentira que disfrazaron como verdad. Construyeron una versión de los hechos que les permitiría lavarse las manos, la cara, la sangre y darle carpetazo al asunto de un momento a otro. Y a esa versión de los hechos, a esa gran mentira, le llamaron la verdad histórica. Que permitan conocer la verdad histórica de los acontecimientos que propiciaron su ausencia o desaparición. Esta es la verdad histórica de los hechos. Era una verdad fabricada, una verdad falsa, tocada, manipulada por altos funcionarios e impulsada desde los grandes medios corporativos. Era una verdad profundamente priista. Ese fue el segundo crimen de Ayotzinapa. Los escondieron. Le voy a presentar a un hombre. Este tipo se llama Tomás Cerón. En su momento fue el encargado de la investigación de Ayotzinapa. Es un torturador comprobado. Tomás Cerón de Lucio. Es buscado por las autoridades desde 2019, por las autoridades mexicanas, por los delitos de desvío de recursos, tortura y ocultamiento de pruebas. Durante el sexenio de Felipe Calderón, porque este tipo es un prianista de hueso colorado, es un tipo que transita entre todos los partidos políticos, Tomás Cerón estuvo a cargo del control policial de la Policía Federal Preventiva en la Secretaría de Seguridad Pública, en donde ingresó en el 2007, un año después de haber entrado Felipe Calderón, unos meses después de haber entrado Felipe Calderón. Era el encargado de los controles de confianza adentro de una institución que se llenó de gente que estaba dispuesta a romper la confianza de los mexicanos, un hombre que nunca dio resultados en ese espacio. Y justamente ahí, en la Policía Federal, conoció a Genaro García Luna. Tomás Cerón no tenía experiencia previa en el servicio público ni en labores de seguridad pública antes de ingresar a la Policía Federal de Felipe Calderón. Jamás se había dedicado a eso y aún así le dieron un cargo de primera. En el Estado de México, cuando terminó el sexenio de Felipe Calderón, fue funcionario en la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. En el 2013, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, dejó la administración del Estado de México para ingresar a la dirección de la Agencia de Investigación Criminal bajo el mando de la Procuraduría General de la República, que en ese momento estaba a cargo de un hombre terrible, miserable, perverso, de Jesús Murillo Caram. A este tipo además lo odian en Sonora. En 2007, mientras Cerón era integrante de la Policía Federal en la administración de Felipe Calderón, hubo un ataque en Cananea, Sonora. Varios policías, civiles, presuntos delincuentes resultaron muertos y en un reporte se señaló que los responsables de la policía permitieron, en complicidad, que un comando armado se adueñara de esa ciudad y atacara un cuartel de la policía sin que los elementos policiales responsables hicieran algo. No hicieron absolutamente nada. Nunca llegó la Policía Federal, nunca se presentaron las autoridades de la Federación. Tomás Cerón hizo caso omiso. Y justamente por esa falta de coordinación con la Policía Federal, Cerón fue destituido y se fue al Estado de México, donde continuó su carrera, ahora en el PRI. Una investigación periodística reveló que durante la gestión de Tomás Cerón en la Procuraduría General de la República hubo, además de todos los actos de tortura, además de la complicidad para esconder el asunto Ayotzinapa, un desvío de 1.102 millones de pesos, más o menos 85 millones de dólares, que servirían como parte del gasto de seguridad entre 2013 y 2014. Nadie sabe dónde terminaron. Este tipo, además, fue el encargado de comprar el software Pegasus, tanto para Calderón como para Peña Nieto. Y es un hombre clave que tenemos que comprender para terminar de entender lo que sucedió en Ayotzinapa. Este tipo, torturador, fue designado por Enrique Peña Nieto para encabezar las investigaciones del caso Ayotzinapa. Y él mismo, de su propia voz, ha confesado que en efecto sí había un grupo selecto de personas encargadas para diseñar, sesionando desde Los Pinos, la famosa verdad histórica. El grupo encargado de blanquear el rol del Estado, el rol de Enrique Peña Nieto, sostenía reuniones en la oficina del presidente de la República. Y a este grupo se le llamó la Junta de Autoridades. En esas reuniones siniestras, por confesión de gente que estuvo presente, sabemos que participaban las siguientes personas. Enrique Peña Nieto,
el entonces presidente de la República. Miguel Ángel Osorio Chong, el entonces secretario de Gobernación, quien funcionaba en esencia como vicepresidente y mano derecha de Enrique Peña Nieto. Salvador Cienfuegos, el secretario de la Defensa Nacional. Jesús Murillo Caram, hoy en prisión, procurador general de la República, el jefe de Tomás Herón. Aurelio Núñez, quien entonces era secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, discúlpeme, secretario de Educación Pública, quien en esos momentos era una especie de delfín del peñanietismo para ser el siguiente presidente de la República. Vidal Francisco Soberón, el secretario de la Marina. Eugenio Imas, director del CISEN, y Eduardo Sánchez, el vocero de Enrique Peña Nieto. Y desde ahí, desde estas reuniones obscuras, decidieron girar instrucciones para que el gobierno entero saliera a declarar que los 43 estudiantes desaparecidos habían sido primero asesinados y después incinerados en un basurero en el municipio de Cocula, y después sus restos habrían sido lanzados al río San Juan. Y todo esto realizado por miembros del crimen organizado, apoyado por policías municipales de Iguala, y sucedido todo en una sola noche. Y hoy sabemos que eso no fue así. Hoy sabemos que le mintieron a la gente. Hoy sabemos que esto fue un intento por engañarnos. Sabemos, por ejemplo, que esa noche había llovido, por lo que no era posible que hubieran sido incinerados en el basurero municipal de Cocula. Hay evidencia contundente de que algunos estudiantes continuaron con vida hasta días después de que los hubieran desaparecido. Y sabemos que hubo evidencia que fue plantada en el basurero de Cocula, personalmente por Tomás Herón y por otros funcionarios federales del propio gobierno de Enrique Peña Nieto. Y todo esto lo sabían, lo conocían, se discutía cada vez que sesionaba la famosa Junta de Autoridades en Los Pinos. Después de haber definido la línea oficial, después de decidir exactamente qué era lo que iban a tener que repetir y repetir y repetir hasta el cansancio los micrófonos de los medios de comunicación que siempre defendieron a Enrique Peña Nieto hasta el último segundo, el siguiente paso era transparentemente claro. Tenían que proteger al presidente. Así que, ¿qué carajo haces cuando tienes un presidente bajo fuego por la desaparición de 43 ciudadanos en condiciones que, por decirlo poco, eran sumamente sospechosas? Es muy claro lo que tienes que hacer. Estos tipos lo decidieron. Lo mandaron lo más lejos que podían enviarlo. Lo mandaron a China y a Australia. Que se desapareciera el presidente para poderle lavar la cara. Y en medio de la crisis desatada por esta desaparición de los 43 estudiantes, el presidente Enrique Peña Nieto inicia hoy una gira internacional. El mandatario mexicano viaja a una cumbre en China y Australia y estará 7 días fuera del país. Varios sectores consideraron inoportuna la ausencia del jefe de Estado en momentos de consternación y dolor nacional, luego de conocerse que los normalistas habrían sido asesinados. Y para difundir su mentira, también tuvieron que realizar una compleja operación de medios de comunicación que repitieran y repitieran y repitieran su propaganda. Los padres de los 43, de quienes yo ya escribí, debieran irle a pedir perdón por las ofensas que le han propinado a Jesús Murillo Caram. Es la investigación criminal, si me permiten, con esto remato. Es la investigación criminal más exhaustiva en la historia de México. Murillo Caram, a quien defendía a Carlos Marín en el video que acabamos de ver, el hombre que acabamos de escuchar, hoy está en prisión por desaparición forzada, tortura, obstrucción de la justicia. Siempre negaron lo que realmente sucedió. Esta no fue solamente una operación de mentiras, fue una operación de escupirle en repetidas ocasiones en la cara al pueblo de México. Y quizás el momento que mejor retrata la investigación fue el famoso "ya me cansé" de Murillo Caram. Las voces que hablan de un crimen de Estado. ¿De un qué? Crimen de Estado. Usar las palabras así nada más es un poco peligroso. Un crimen de Estado es una cosa mucho mayor. Muchas gracias. Ya me cansé. La realidad es que Murillo Caram, la Junta de Autoridades Enrique Peña Nieto, no se habían cansado de buscar a los 43. No se habían cansado de investigar el crimen de Estado que se había cometido. Se habían cansado de una sola cosa, de mentirle a la gente, de escupirnos en la cara. Porque sí, engañar al pueblo de México puede ser cansado. La otra realidad es que hoy seguimos sin saber exactamente a ciencia cierta qué sucedió esa noche. Pero probablemente se tiene que empezar por hablar con la verdad. Y mientras antes la justicia se cansaba que le dijeran que Ayotzinapa había sido un crimen de Estado, hoy se reconoce plenamente.
En lo que sí ha habido avances es en materia de justicia. Hoy hay más de 130 detenidos que incluyen a personajes de altísimo nivel. Estamos hablando de personajes del principal grupo del crimen organizado que estuvo involucrado, de Guerreros Unidos. Pero ahí no se detiene la cosa. Hay policías federales, estatales, municipales, el expresidente municipal de Iguala y su esposa, soldados, un exsecretario de Seguridad Pública, generales, el exprocurador general de la República, Murillo Karam. Pero la cantidad de intereses que están entrelazados son tantos en el caso de Ayotzinapa que tocan a todas las esferas del Estado mexicano. Piedra que se levanta, debajo de ella hay corrupción, hay complicidad, hay acuerdos inconfesables, incluido, por ejemplo, el Poder Judicial que se acaba de renovar hace nada más unos meses. El Poder Judicial anterior orquestó intentos permanentes, profesionales, desde un poder de la Unión para hacer todo lo que pudieran hacer por dinamitar el caso. Liberaron en muchísimas ocasiones a criminales con pruebas contundentes en su contra y nunca presentando ningún tipo de justificación. Y en más información, este sábado un juez ordenó la absoluta e inmediata liberación de 24 personas que fueron vinculadas a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Esto ya suma 77 liberados de un total de 142 detenidos, más de la mitad. Los jueces le han dado libertad a más de 80 personas y sí participaron en la desaparición de los jóvenes, porque hay pruebas. Además, también otorgaron amparos tras amparos tras amparos completamente absurdos, cada uno más patético que el anterior, en distintos momentos por distintos jueces. Como por ejemplo, le negaron al gobierno federal poder decir que Tomás Cerón, el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, el hombre del que estábamos hablando hace nada más un momento, es un torturador. El gobierno federal no puede jurídicamente pronunciar esas palabras, pero nosotros no somos el gobierno, así que yo sí lo puedo decir. Tomás Cerón es un torturador comprobado. Y el antiguo Poder Judicial le otorgó este amparo a Tomás Cerón, aun cuando hay videos que son públicos y que usted puede encontrar por todos lados de ese hombre torturando ciudadanos mexicanos. Videos que naturalmente no puedo difundir en esta plataforma. Aun cuando Tomás Cerón se tuvo que escapar de México, correr como la rata que es a Israel, uno de los pocos países con los que México no tiene tratado de extradición, para así lograr escapar a la justicia. Sin decir que además fue Cerón quien firmó el contrato para adquirir Pegasus, este complejo software de espionaje que utilizó Enrique Peña Nieto para espiar a López Obrador, a Beatriz Gutiérrez Müller, a los padres de los desaparecidos, al grupo de expertos extranjeros que colaboraron con las investigaciones y, curiosamente, el software se lo compró a una empresa israelí. Todo esto, además, se suma a los intentos de sabotajes internos adentro de la Fiscalía General de la República. Sabotajes que el mismo López Obrador denunció e hizo públicos, entre todo el resto de la red de intereses complejos que crearon un pacto para evitar que se sepa la verdad. Afortunadamente sí hay avances. Se avanzó en el sexenio pasado, hay justicia. Nunca hay plena justicia, pero sí hay. Quedaron expuestas las mentiras del gobierno de Enrique Peña Nieto. Quedó evidenciado, por ejemplo, cómo se plantaron pruebas, se manipularon evidencias y se hizo todo lo que podían hacer por esconder la verdad. Pero también es necesario aceptar que falta mucho. Y en su último informe, a días de dejar la presidencia, Andrés Manuel López Obrador lo reconoció así. Avanzamos en la investigación para encontrar a los jóvenes de Ayotzinapa. Esa es una asignatura pendiente, pero todavía no termina mi mandato como presidente. ¿Dónde desaparecieron a los estudiantes? ¿Participó el ejército directamente? ¿Qué pasó con los cuerpos? Solamente se han encontrado 3 de ellos. Solamente 3. ¿Y los 40 que faltan? El tiempo sigue corriendo. Son 11 años. Pero el dolor de las familias no se acaba. El caso debe ser resuelto porque este es el país que le tocará construir, el país que le tocará vivir a los mexicanos más jóvenes, a los que aún no nacen. Este es el México que le vamos a dejar a nuestros hijos, el México que le vamos a dejar a nuestros nietos. Y yo me rehúso a dejarles un país en donde no hay castigo para las injusticias. No puedo resignarme a dejarles una nación en donde no existen garantías plenas de que un crimen de esta magnitud no se va a repetir.
Y hasta que no se encuentre evidencia física de cada uno de los 43 estudiantes desaparecidos la noche entre el 26 y el 27 de septiembre del 2014, la gente seguirá saliendo a las calles y seguirá gritando en cada ocasión que vivos se los llevaron y vivos los queremos. Porque desde hace 11 años nos faltan 43.